el mío. Si quieres. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Después me envía la grabación. Entonces, estimados participantes de este diplomado, reciban un saludo cordial en esta oportunidad por un eh, ajuste de último momento, donde el conferencista invitado tuvo una eventualidad. Me corresponde a mí reemplazarlo y abordar este tema de salud y enfermedad. Cabe destacar que esta clase se armoniza y se articula perfectamente con las dos sesiones que ustedes verán conmigo la próxima semana, que son las de atención primaria y sus expresiones operativas, que será la clase de martes y jueves, que hace parte de sus elementos principales. Ya de manera general, y aunque no lo hice en la sesión de presentación, voy a hacer, digamos, la presentación de mi perfil. Mi nombre es Erwin Hernández, yo soy profesor asociado del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Yo soy médico con una maestría en Gobierno y Dirección de Sistemas de Salud, una maestría en Investigación en Atención Primaria, una maestría en Salud Pública y tengo un doctorado en Investigación Clínica. Soy el director del Grupo de Investigación de Medicina Familiar y Salud de la Población, categoría A de MinCiencias, y también soy el encargado de educación continua en la Facultad de Medicina. Tengo amplia experiencia en el tema de comunidad, también la articulación de la parte clínica con la parte de salud pública, también tema de inteligencia artificial. Y en esta oportunidad les voy a hablar del tema de salud y enfermedad, que hace parte de ese elemento general que resulta siendo importante como base de este proceso formativo. Y aunque puede sonar algo cliché, y pasamos a la siguiente diapositiva, la idea es que ustedes particularmente se enfoquen en estos 3 a 4 elementos. Igual la idea es que esta sesión ya queda grabada y va a quedar disponible particularmente en la plataforma en donde después de la grabación de esta sesión se enviará nuevamente el enlace a la plataforma, el cual es un enlace que les recomendamos que tengan de forma permanente porque allí van a estar las grabaciones de la sesión, se va a demorar un día aproximadamente, un resumen de la misma y las pruebas de progreso. Importante siempre utilizar el mismo correo, importante siempre registrar los nombres de la misma manera para poder normalizarlos. Pues bien, en ese orden de ideas, la sesión tiene estos 3 elementos particulares. Primero, el continuo de salud y enfermedad. Luego vamos a ver lo que es promoción de la salud y luego prevención de la enfermedad. La idea es entender esto desde el punto de vista amplio, integrando elementos de salud pública también con elementos clínicos para poder comprender un poco mejor algunas características. La próxima semana veremos un tema de normativa, haremos una discusión interesante y también veremos lo que es atención primaria en salud, que es un tema que pues recientemente para el gobierno actual está de moda. Es importante que en el desarrollo de la sesión yo les voy a ir haciendo algunas preguntas. Es fundamental que las contesten en el chat para no romper el ritmo de la presentación y esperemos que la sesión se pueda desarrollar de la mejor manera. Con un arranca con este primer tema, que es salud y enfermedad, uno podría remitirse a la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es esta definición, que es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades o invalideces. Y es que cabe recordar que esta definición se da alrededor de 1945-1946, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el mundo, después de este evento histórico tan importante, decide hacer unos cambios estructurales y uno de los cambios estructurales que estaba mencionando consistió en la creación de la Organización de Naciones Unidas, de donde se derivó la oficina encargada del tema de salud, la cual fue la Organización Mundial de la Salud, en donde su primer promulgación correspondió a actualizar la definición de salud.
completo estado de bienestar físico, mental y social. ¿Por qué? Porque antes de 1946 la definición está orientada a la ausencia de enfermedades o invalideces. Pero acá es donde yo les quiero preguntar, ¿se habla de un estado físico, mental, social, incluso psicológico? Y la pregunta que yo les quisiera hacer de esa definición de 1946, de la cual ya estamos cumpliendo, vamos a cumplir 80 años, ¿creen ustedes que les faltaría algún componente? Los leo en el chat, por favor. Entonces, ¿qué componente o me parece que está bien o qué características? Y es muy importante cuando avancemos ahorita en la discusión de la sesión, ir desplegando, y aunque esto eventualmente algunos lo pudieron ver en pregrado, ya avanzaremos en elementos un poco más profundos y avanzados. Pero la pregunta es que les recomiendo que hayan contestado en el chat. Aparte de ese componente físico, mental y social definido por la OMS, ¿faltaría algún componente o creen que es suficiente? La respuesta puede ser, considero que está bien o considero que faltó este factor para entender lo que es la integralidad de salud. Bien, entonces espero las respuestas en el chat. Considero que falta la parte emocional, mencionan algunos. Eh, ¿Qué otras respuestas? Psicológico, claro, estaría ahí también. Dentro de otros componentes que abarque de manera más holística, la emocional, la espiritual. Interesante. Interesante los factores que ustedes mencionan, lo psicológico, lo holístico, que hace parte, digamos, de esa dinámica como parte de esas definiciones. Y es que, como les estaba mencionando, la OMS definió ese estado de bienestar físico, mental y social que permiten desarrollar proyectos de vida y ejercer autonomía. Esta fue una definición que posteriormente se termina integrando. Y se considera enfermedad porque una pregunta que uno le hace a las personas, bueno, ¿y qué es enfermedad? Y algunos van a responder, la ausencia de salud. Es una respuesta algo tautológica. La enfermedad dice alteración del funcionamiento normal en las capacidades que pueden generar eventualmente o que limita capacidades o genera sufrimiento o riesgo. Y también dentro del modelo actual, digamos que se puede establecer que depende de condiciones biopsicosociales, ecosistémicas, porque depende también del entorno en el cual vamos a estar, la biología, subjetividades, también el entorno que termina siendo diferente y particularmente también otra serie de factores como ustedes ya lo mencionaron. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque incluso nosotros como profesionales de la salud muchas veces nos enfocamos en unos de estos componentes y no le damos relevancia a los otros. Y es que vale la pena mencionar que en la parte de subjetividad, aquí digamos que vamos a entrar a complejizar, porque puede ocurrir que ustedes en este momento están en su casa y se sienten bien. Yo me siento bien y siento que no tengo nada y no tengo ninguna condición crónica, de pronto un dolor de espalda o algo así, pero me siento que estoy bien. Pero particularmente de pronto ya se está generando algún cambio microscópico o macroscópico, si se puede mencionar, y la pregunta sería, ¿estamos enfermos o no estamos enfermos? Yo me siento bien, pero particularmente ya están generando algunas alteraciones. Y por otro lado, para algunas comunidades, por ejemplo indígenas, algunas prácticas pueden ser consideradas para ellos desde el punto de vista cultural, que no mencionaron, como algo adecuado que de pronto para nosotros no puede ser considerado adecuado y consideramos que puede ser considerado o atribuido a alguna enfermedad. Entonces va a depender de algunas subjetividades y ese vínculo o interacción entre lo que es ser sano y no ser sano, estar enfermo o no estar enfermo, pues es absolutamente variable y esta es una complejidad supremamente importante que hay que incluir particularmente a esta definición. Digamos que no se puede establecer, ojo con lo anterior, que salud es igual a normalidad. Ojo con lo anterior, porque lo normal no necesariamente es lo adecuado. Y también la pregunta que uno haría, ¿qué es lo normal? ¿O qué es lo anormal? Que es lo que también se tiende a confundir. Por eso es supremamente fundamental tener en cuenta esas características y condiciones subjetivas, características del entorno y culturales que van a justificar o no estos componentes. Y es que para algunos autores mencionan que esto es un modelo dinámico.
porque hoy yo estoy acá y me voy moviendo de pronto hacia la enfermedad, de pronto me dio una gripa, estoy algo enfermo, y de pronto me devuelvo porque pues ya me mejoré. Y es que se dice que dentro de esa mirada biológica, psicológica, social y ambiental, esta es otra mirada de Dahlgren y Whitehead, se dice que uno de pronto está acá en esa función óptima, adecuada, y que de pronto interactúan algunos factores y ya tengo alguna sintomatología, pero de pronto me puedo devolver. Pero también en el componente psicológico puede estar ese bienestar emocional, puede existir algún estrés que me pueda predisponer y me pueda generar algunos eventuales trastornos. Pero también la parte social es importante porque para algunos la parte espiritual puede estar dentro de un componente transversal, pero para otros esa parte social es fundamental, porque si no tiene una buena red de apoyo, pues particularmente tiene una mayor probabilidad de ser saludable, en contraposición con el aislamiento. Nosotros hicimos un estudio hace algunos años en donde analizamos que vivir sin pareja era un factor de riesgo, el vivir solo era un factor de riesgo para tener una percepción de salud peor en contraposición con quien vive junto. De pronto algunos dirán, sí, la vida de pareja puede llegar a ser compleja, pero el estudio empieza a mostrar que esa estructura familiar, esa estructura y red termina siendo supremamente importante. Y es que, ustedes lo saben, en la consulta con nuestros pacientes, particularmente esa red termina siendo supremamente importante porque aunque eventualmente llegan algunos pacientes solos, cuando se tiene red de apoyo o cuando llegan acompañados, pues termina siendo mucho más sencillo como parte del proceso. Pero también depende de unas condiciones ambientales, ese entorno, porque particularmente puede estar en un entorno sin contaminación, sin polución, o, por ejemplo, como puede llegar a ocurrir ese daño ambiental que también puede predisponer. Por ejemplo, una de las cosas que aquí en Bogotá ocurre es que los trancones pueden ser un factor de riesgo porque además de la salud mental, además de disminuir el tiempo en familia, también esa polución puede llegar a predisponer a algunas enfermedades. Digamos que ese material particulado termina siendo absolutamente importante dentro de ese proceso. Y lo que es fundamental es que estamos en un constante continuo donde estamos particularmente en movimiento. Y esto es supremamente importante entenderlo, que es muy complejo decir que estamos completamente sanos, porque particularmente cuál sería el extremo de la salud del máximo o estado óptimo máximo de bienestar, es algo que puede llegar a ser utópico o irreal. ¿Y cuál es el estado de enfermedad? La muerte. Y todos, curiosamente, posiblemente vamos para allá. Digamos que en cierta medida, yo le decía a un grupo de estudiantes, nosotros envejecemos desde el día que nacemos. Y eso incluso implica que nunca vamos a tener un estado óptimo de salud y de enfermedad, sino que progresivamente vamos envejeciendo, posiblemente crecemos, pero pues digamos que eso implica también un proceso de degeneración posiblemente celular. Y es que aquí, ya cuando uno entiende lo anterior, y ahorita vuelvo a ese tema de salud y enfermedad, entramos al primer tema, o el segundo, que se deriva de ese componente y es la promoción de la salud. Ustedes han visto que particularmente muchos hablamos de PIP, pero pues digamos que en esta oportunidad vamos a coger una pequeña o la mitad de las definiciones de esa, digamos, de esa forma eventualmente de atender, que se entiende como esas actividades preventivas, comunitarias, pero que desde el punto de vista amplio es absolutamente profundo lo que es la promoción de la salud. Y aquí es donde yo les quisiera preguntar, y aquí sí quisiera que fueran supremamente específicos, en su práctica profesional, ¿qué acciones de promoción de la salud hacen? Y quisiera que ustedes me dijeran, hago esto y lo hago para qué. Entonces yo hago esto y lo hago para esta condición y característica. Entonces, por favor, en el chat, porque es supremamente importante, y digamos que la primera pregunta tenía una intencionalidad particularmente de romper el hielo, pero esta segunda pregunta ya es una pregunta supremamente eh, específica para conocer qué hacen ustedes de promoción de la salud en la práctica y para qué lo hacen. Miren, yo hago esto para particularmente esto. Entonces es muy importante que por favor puedan ir
definiendo lo anterior. Por ejemplo, entonces, por favor, vayan respondiendo en el chat. Voy a dar unos minutos para poder ir leyendo. Entonces, menciona una persona, yo hago hábitos de sueño, yo realizo contextualización, educación, fortalecimiento de hábitos saludables, educación al paciente, seguimiento a usuarios pertenecientes a los programas de hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, psicoeducación, fortalecimiento de hábitos saludables. Entonces, los que escriben la actividad inmediatamente escriben ¿para qué? Entonces, ¿para qué yo hago el seguimiento de pacientes con hipertensión? Para que, entonces, hábitos de sueño para favorecer el crecimiento y aprendizaje en los niños. Interesante, Ángela, esa postura. Juan, alfabetización en salud para contextualizarnos de las enfermedades, las importancias de los controles. Duan dice educación, pero ¿para qué? Charik, educación, ¿para qué? Carlos, psicoeducación sobre hábitos saludables, ¿para qué? Entonces, Ana, educación sobre factores de riesgo sobre la ruta materna. Entonces, factores de riesgo, ¿para qué? Eventualmente entendería que es para evitar dichos factores. Digamos que ahí vamos particularmente entendiendo. Yo educo, dice Esteban, para concientizarlos sobre la generalidad sobre diferentes patologías y cómo prevenirlas. Supremamente interesante. Guido dice vacunación y orientación de inmunización con la finalidad de prevenir y aumentar la cobertura de vacunación. Jesús particularmente dice, yo realizo educación a cuidadores de niños de alimentación saludable para evitar la malnutrición. Salomé, educación y familiares para promoción de esquema de vacunación, promoviendo lactancia materna exclusiva. Lisset, para cáncer. Dubán, riesgo cardiovascular. Sebastián, rutas de acuerdo a la 3280, sobre morbimortalidad perinatal, 3280, que es la ruta de promoción y mantenimiento. María Fernanda, curso de factores de riesgo, educación, concientizar sobre cualquier dificultad, signos de alarma, psicología, etcétera. Entonces, por ejemplo, inclusive en Catherine, del SAI menciona prevención de enfermedades, etcétera. Un elemento supremamente importante, y es lo primero, el primer aprendizaje es un aprendizaje semántico. Es que la promoción de la salud tiene el objetivo de mantener la población saludable y la prevención de la enfermedad, evitar que la enfermedad aparezca o progrese. Y particularmente en nuestro entorno colombiano, pues cuando uno va a otros entornos, como por ejemplo el canadiense, la diferencia entre promoción de la salud y prevención de la enfermedad es absolutamente clara, porque aunque tienen puentes comunicantes y pueden llegar a ser similares, las acciones son diferentes, pero en el entorno colombiano a veces confundimos de manera general estos términos en donde asumimos que, por ejemplo, actividades educativas son particularmente promoción de la salud, sí, puede ser, pero no es solamente enfocado a esto, y que dicha educación se enfoca para evitar la aparición o seguimiento, o, digamos, exacerbación de algunas enfermedades. Entonces, el primer aprendizaje de hoy es que a partir de hoy ustedes no van a decir PIP, eso va a quedar eliminado de su lenguaje, van a decir promoción de la salud y prevención de la enfermedad, porque aunque son complementarios, terminan siendo diferentes, tienen un fin, porque el fin de promoción es mantenerme saludable y el de la prevención de la enfermedad es evitar la enfermedad para llegar a ser saludable. Entonces, digamos que esto es supremamente importante para entender, porque dentro del proceso de resolutividad, el primer elemento clave desde el punto de vista clínico es comprender en qué espectro del continuo salud de enfermedad y las actividades, ya sean del uno o del otro, ustedes particularmente están abordando. Y es que en la siguiente diapositiva, aquí se ve un poco mejor lo que es dicho proceso. Porque es que a un lado tenemos la salud y al otro lado tenemos la enfermedad. Y es que la salud, como les estaba mencionando, hay una zona intermedia gris que yo no sé cuándo paso del uno al otro, es una zona indeterminada, una zona subjetiva, variable, porque pues puedo estar acá un día y al otro día voy cursando hacia la enfermedad, ojalá pues no llegando hasta la muerte, pero después me devuelvo en una zona intermedia que no sé cuándo paso de salud a cuándo paso de enfermedad. Y es que se dice que la salud, y es el primer punto, eh, se entiende desde los determinantes de la salud. Esos determinantes, y aquí me voy a contradecir un poquito, también ayudan a explicar la enfermedad.
pero si se llegan a alterar, digamos que pueden explicar. Pero desde el punto de vista conceptual, digamos que están orientados a esa dinámica. Y la salud se promueve y la promoción de la salud no solo se limita a educación, la promoción de la salud es algo mucho más amplio. Y a partir de lo anterior ya hay elementos que han, digamos, ayudado a entender qué es eso de la promoción de la salud. Y es que para entender o para arrancar con estos determinantes de la salud, a veces a mí me gusta contar muchos cuentos históricos. Esto arrancó por allá en 1974 en Canadá, en donde el ministro de Salud de Canadá, Mark Lalonde, eh, empezó a preguntarse, pues, ¿de qué dependerá que mi población se mantenga sana o de qué dependerá que mi población se enferme? Y él planteó que habían dos tipos de determinantes. Unos los llamó los determinantes sociales, políticos y económicos, que él no intervino porque pues no dependía de su ministerio, porque era el ministro de Salud, que fueron determinantes que después se convirtieron con el tiempo en los determinantes sociales, algunos autores los retomaron, y otros los llamó los determinantes clásicos. Estos determinantes clásicos que los definió en cuatro y que explican o no la generación de la enfermedad. Ahorita les voy a hacer una pregunta cuando termine de explicarlos, porque él era ministro de Salud de Canadá. ¿Quién quita que alguno de ustedes el día de mañana sea ministro y tengan que tomar alguna decisión similar? Entonces él dijo, mira, hay cuatro factores que son importantes que pueden explicar que una población se enferme. Dato importante, estos determinantes clásicos no han sido reevaluados, simplemente aparecen algunos que los amplían, pero estos originales todavía se siguen manteniendo. Y es que el primer determinante que determinó es la herencia, biología o genética. ¿Y qué es eso? Es esa condición interna que cada uno de nosotros tiene, biológica, genética, o dicho de otra manera, la capacidad de que cada uno de nosotros tenemos para resistir o no ante algunas enfermedades o generar algunas enfermedades. No es que tengamos alguna malformación, no, nosotros tenemos algo hereditario. Y se dice que este es un factor muy difícil de modificar. Es muy complejo, pero pues particularmente se puede, pero es muy complejo. Y además que lo claro de este factor es que, por ejemplo, supongamos que estamos en un salón de forma presencial, aquí en Bogotá está lloviendo mucho, yo estornudo, y de qué dependerá que a alguno les dé o no les dé, asumiendo que ninguno está vacunado, de qué dependerá que algunos se compliquen, de qué dependerá, pues dependerá de algunas condiciones, inmunidad, condiciones o resistencia, pues que va a terminar siendo diferente. Un ejemplo claro en la pandemia para explicar este factor eran las condiciones de comorbilidad para COVID-19 con particularmente algunas enfermedades, pero a algunos adultos mayores les daba y no se morían. ¿Por qué? Está en estudio hasta el momento. Y a algunos jóvenes que no tienen factor de riesgo les daba COVID y sí morían, pero no era la mayoría, porque pues digamos que hablamos en términos de probabilidad. ¿Por qué? Por algunos factores que se desconocen y responden particularmente a este factor, ese factor que a veces es complejo. El segundo factor se llama el ambiente. Y es que el ambiente no es solo esa contaminación ambiental, esa polución. El ambiente es el lugar donde ustedes están. Entonces, si algunos están en Cali, en norte de Santander, en Bogotá, en Bucaramanga, es ese ambiente, ese entorno social, físico, humano. Y el ambiente puede tener algunas características y condiciones. Algunos, por ejemplo, pueden añorar estar en este momento en un país europeo, otros posiblemente no, porque digamos que el entorno puede tener algunas características. Por ejemplo, aquí hay diversidad de frutas y verduras. Aquí en Colombia se vive muy bien, aquí somos muy alegres. Por ejemplo, en Navidad, en algunos países europeos, tienen que estar muy atentos al adulto mayor porque pues nadie los visita y en las etapas invernales particularmente pueden fallecer. En cambio, acá uno en Navidad genera la fiesta masiva y uno está con los primos, amigos, familiares, y eso es parte de nuestra cultura. Son entornos diferentes. Puede ser un factor de riesgo. Aquí en la pandemia fuimos algunos muy solidarios con otros, pero también implica también ese ambiente, ese entorno que favorece algunas características. Vieron en noticias el caso del conductor que fue linchado por motociclistas. Eso no se ve en otros países por un tema cultural del entorno, porque pues digamos que eso particularmente está mal. Y es tan importante el ambiente, como parte de las características o ese entorno,
que, por ejemplo, de eso puede depender la expectativa de vida. Y, por ejemplo, ese ambiente o ese entorno de la Alta Guajira determina que el estar en ese entorno se disminuye la probabilidad en 12 años en expectativa de vida solo por el entorno en comparación, por ejemplo, en Bogotá. Expectativa que está alrededor en Colombia de 78, 79 años. Entonces, es fundamental, pero también está la contaminación. Entonces, por ejemplo, aquí en Bogotá, esos trancones, a diferencia de otras ciudades, también puede generar una serie de condiciones físicas, mentales y otras series. Entonces, es supremamente importante entender en qué corresponde ese ambiente. Luego viene el comportamiento. El comportamiento en esa dinámica y en este proceso es supremamente importante porque es lo que ustedes, lo que sus pacientes hacen para mantenerse saludables. Y es que ese comportamiento pues puede ser adquirido, puede ser enseñado y particularmente desprende particularmente de algunos patrones, como por ejemplo patrón de consumo de alimentos, sedentarismo, también obesidad, pues derivado de lo anterior, sustancias psicoactivas o patrón de sueño. Por ejemplo, una pregunta de cultura general, ¿cuántas horas es lo recomendable mínimo que uno debería dormir como un hábito saludable, siendo adultos, porque los niños tienen que dormir más? Es una pregunta genérica que podemos hacer. ¿Quién podría entonces voy aquí a responder, vamos aquí a revisar. Voy aquí, entonces pongan cuántas horas. 7 a 8 horas, 6 a 8 horas, 8 horas. Me encanta cuando ustedes ponen rango porque no se comprometen con un valor. Según la literatura se dice que lo mínimo son 7 horas, que es supremamente importante, que menor del tiempo se ha demostrado que se puede generar enfermedades cardiovasculares, algunas enfermedades mentales, otra serie de condiciones. ¿Y, ¿Y cuánto es lo máximo que deberíamos dormir? Es una pregunta interesante. ¿Cuántas son las horas máximas que deberíamos dormir? Eso ha generado mucha polémica, porque de pronto dicen, no, 12, 15 horas es lo máximo que uno debería dormir para ser saludable, pues a menos que ustedes puedan dormir todo ese tiempo y que los despidan del trabajo, pues digamos que originalmente no había un número. Se dice que particularmente no existe una cifra del máximo de horas que uno puede dormir, exactamente como dice Jason, pero particularmente hay un detalle importante, el máximo, claro, claro, los que no muchos son malos hábitos y puede también, digamos, establecerse, pero por ejemplo, se dice que ya dormir mucho, se ha demostrado en algunos estudios que puede generar algunas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, también es importante, pero no hay una cifra definida, no hay una cifra definida y digamos que hasta ahora, pues digamos que están trabajando en esa serie de características. Pero ustedes sabían aquí como parte del comportamiento y combinándolo con ambiente, lo voy a combinar en esta parte con ambiente, que particularmente uno debe dormir en completa paz y completa oscuridad. Normalmente, y aquí les voy a contar una historia del sueño interesante, ustedes sabían que normalmente nosotros, digamos que la luz artificial fue la que nos cambió nuestros hábitos de sueño, porque antes, en el medioevo, inclusive previamente, la gente dormía 2 veces, se acostaba temprano, apenas se hacía oscuro, y se levantaba a eso de medianoche, ir a mirar las vaquitas, a comer otro poquito, inclusive las artes amatorias, está en varios libros del sueño, y se volvían a dormir, porque pues digamos que dependían de pues, del ciclo circadiano, dependía de la luz y la oscuridad. Ya con la luz artificial se altera ese ciclo y pues hoy pues terminamos durmiendo de largo. Pero se dice que para evitar inclusive, o sea, el dormir sin ninguna luz, sin ninguna pantalla, la pantalla de un celular tiene que estar 1 hora antes, particularmente debe ser 1 hora antes de dormir, porque digamos que esa luz del celular, también de los dispositivos o cualquier luz, permite que uno no concilie adecuadamente y puede predisponer a algún tipo de enfermedad. Pero bueno, solo para mencionar comportamiento y entorno, porque pues uno inclusive, yo le he explicado en una conferencia, pues hasta usted tenga blackout, siempre se va a ver algo y es complejo, digamos que habitualmente es complejo, pero ese comportamiento es lo que hacen las personas y es importante entender ese comportamiento porque es la base particularmente de la promoción de la salud. Y está el cuarto, que son los servicios de salud. Los servicios de salud particularmente hacen referencia a
El servicio es importante, porque cuando hay un servicio de salud cerca, entiéndase por calidad, disponibilidad y oportunidad, se favorece a que la población sea más saludable. El servicio es necesario. Y aquí es donde viene la pregunta, para que la vayan pensando. Marc Lalonde hizo un estudio y dijo, bueno, ¿a cuál de estos cuatro determinantes le tengo que meter la plata? Él era ministro. Y aquí es donde yo les hago la pregunta. Si fuera el caso de Colombia, ¿a cuál de los cuatro le meten la plata? Solo pueden escoger uno. Entonces digan, lo voy a meter a herencia, ambiente, comportamiento o servicios de salud. Escríbanlo en el chat. Mientras tanto, sigo explicando lo que es ese componente del resto de determinantes. Pues resulta que en el 99, pues ya Marlon no era ministro, en Canadá decidieron que esos cuatro determinantes estaban bien, pero querían de pronto desplegarlos un poco mejor para que particularmente se entendieran de manera amplia y los llamaron los determinantes clásicos extendidos. Entonces, por ejemplo, establecen y cogieron los mismos y los ampliaron. Y, por ejemplo, aquí se habla de ingreso y estatus social. Claro, población que tiene mayores ingresos, población que tiene mayor probabilidad de enfermarse menos. Red de soporte, el alfabetismo, población que es más educada, es población que es más saludable, empleo, condiciones laborales, prácticas personales que sería comportamiento, salud infantil, servicios de salud, género, cultura. Entonces, todo esto quedó aquí planteado. Pero un grupo de investigadores, como mencioné, no estuvieron conformes con este abordaje y decidieron retomar ese segundo aspecto que Marc Lalonde había contemplado en los determinantes sociales, políticos y económicos y los llamaron determinantes sociales. Esto alrededor de los 90, 2000, y es cuando uno empieza a hablar de esos determinantes sociales y se considera esas condiciones donde las personas nacen, viven, trabajan, envejecen, juegan, y algunos los dicen, porque hay varios modelos, que puede ser algo lo proximal, lo intermedio, lo distal, lo proximal que es lo mío, intermedio mi familia, distal la política, o lo singular, lo particular y lo general. Hay varios modelos que lo explican. Y fueron tantos modelos que la Organización Mundial de la Salud, en cabeza de Michael Marmot, que no es de la OMS, pero es, digamos, un experto en el tema, empezó a establecer que era importante establecer un consenso. Y es por eso que en Río, o en el año 2005, generan la Comisión sobre los Determinantes Sociales. Y repito, esto no reevalúa los anteriores, ninguno ha reevaluado, todos son particularmente modelos, y decide resumir los determinantes sociales en tres, esa comisión de Río. Uno, hay que mejorar las condiciones de vida de las personas. Dos, hay que luchar por la distribución equitativa de los recursos y hay que medir lo que pasa, analizarlo e intervenirlo. Digamos que puede ser reduccionista, pero es interesante. Y ahora me voy a los comentarios. Entonces, algunos mencionan, hay diferencia, hay pelea entre ambiente, comportamiento y servicios de salud. Nadie menciona la parte biológica. Pero entonces, ¿qué pasó en Canadá en ese año? Entonces, Marc Lalonde hizo un estudio para determinar la influencia que tenían los determinantes en la salud de la enfermedad y los recursos que se estaban destinando en ese momento. Y él encontró que el 62% de el efecto de salud de enfermedad está en ambiente y comportamiento y solo se lo invertía el 3%. Y que en cambio los servicios de salud solo responden al 10% de la salud de las personas y se le invertía el 90%. Este dato es supremamente importante porque quiere decir que los hospitales, y esto aunque duela y suena un poco feo, solo contribuimos a un 10% en la salud de las personas. Y es lógico, porque el hospital se enfoca más en el componente de enfermedad. Y lo que quiere decir esto es que el 90% de la salud de las personas está por fuera del hospital. Y entonces, ¿qué hizo Marc Lalonde? Él dijo, lo que se le invierte al hospital o a los servicios, hay que seguirlo invirtiendo, porque pues yo no puedo, esto es una aclaración importante, descuidar algo que particularmente parece que está funcionando, eh, por favorecer otros factores, sino por el contrario, decidió como política pública integrada en Canadá trabajar en ambiente y en comportamiento. Y un detalle interesante de pronto para los que han viajado, esto es completamente diametral opuesto a Estados Unidos, en donde Estados Unidos culturalmente lo insaludable hace parte de su proceso, bebidas completamente
azucaradas. Si a uno le da cargo de conciencia comerse una porción de pizza, allá se comen la pizza completa o se comen 2 o 3 hamburguesas, y si uno se come media, uno le da cargo de conciencia. En Canadá entendieron, inclusive estar tan cerca, que era diferente. Allá la actividad física es de parte de su cultura, entienden la importancia de las huertas, entienden la importancia de comer saludable, y la proporción de obesidad es completamente diferente a lo que se ve en Estados Unidos. Entonces, a pesar de estar tan cercanos, como ese cambio de percepción del 74 por parte del ministro de Salud terminó siendo importante. Entonces, esto es fundamental para entender el funcionamiento. Entonces, claro, ustedes pueden intervenir en el hospital, que hay que fortalecerlo y no me malinterpreten, pero hay otros factores en los que hay que trabajar. Comportamiento, claro, educación, pero el ambiente va a depender de una mirada interdisciplinaria e intersectorial, y sobre todo intersectorial, porque hay cosas en el entorno que no va a depender de ustedes, pero es importante entender dicha comprensión para abordar estos elementos y problemáticas. Bien, en esta diapositiva vemos el ejemplo también de Dahlgren y Whitehead, en donde decía, esta es una mirada, un modelo de determinantes sociales que él planteó en el año 2005, pero pues la diapositiva es del 2014, entonces decía, mira, aquí hay edad, sexo, factores, estilos de vida, agua, vivienda, empleo, ambiente laboral, para explicar ese modelo de determinantes. Pero me quiero ir también al modelo que hizo la Comisión de Río, que es el último, que es del año 2011, y que yo les mentí, no son tres, pero ampliados, porque, por ejemplo, explican varias características, y es que mejorar la vida, y esto tiene un componente filosófico importante, implica la equidad desde el inicio, desde la misma gestación, particularmente, tener la posibilidad de nacer bien. Aquí les boto un dato interesante. ¿Ustedes sabían que todos los humanos tienen el 20% de probabilidad de nacer en China o en la India? Digamos que posiblemente que tuvimos la fortuna o infortunio, si lo pueden decir, de cambiar esa probabilidad. También eso implica un entorno saludable, un entorno que favorezca, entonces hay que favorecer esos entornos, un empleo y trabajo digno, protección social a lo largo de la vida. Y la protección social se articula con la atención universal en salud. Que cualquier ciudadano, desde que nace, sepa que va a poder trabajar, que va a poder tener salud, pero que también cuando llega a una edad específica, pues va a tener la posibilidad de tener una protección social y que no va a depender de la caridad. Esto es supremamente importante porque lo que le está diciendo al mundo es démosles mejores condiciones a la población. Y pues digamos que es interesante. E incluso cuando ustedes revisan los referentes teóricos con la ruta de promoción y mantenimiento, se habla del enfoque de curso de vida, que esta es una forma también de verlo, el enfoque de curso de vida. Pero el segundo es el que más me gusta, porque se dice, luchemos contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. Esto puede sonar romántico, y esto también hay que decirlo, pero por ejemplo se habla de la importancia de la equidad del mercado, la financiación equitativa, y es que una de las cosas, yo siempre digo este dicho, es que uno conoce a las personas en las crisis, porque cuando uno está bien particularmente, pues todo parece funcionar, pero en las crisis cuando uno conoce el comportamiento, y la crisis más cercana que tuvo el mundo fue en la pandemia, y yo sé que puede sonar para algunos harto que hablemos de la pandemia, pero la pandemia mostró que este determinante no se cumplía. Aquí hay una pregunta interesante, porque ustedes han visto los movimientos antivacunas, toda la desinformación que se da hacia el respecto, pues digamos que eso no lo voy a mencionar acá porque de pronto hago un spoiler de una clase posterior, pero un detalle importante es que muchos decían o argumentaban que estaban experimentando con las vacunas. Pues claro, las vacunas eran experimentales, pero cuando uno conoce la salud pública, uno tiene que aprender de un principio importante y es el siguiente. Resulta que cuando, yo, en mi caso como salubrista, cuando yo supe que la experimentación estaba haciendo con los europeos y los norteamericanos, yo le dije a mi familia, nos podemos poner la vacuna. Porque en la historia de la salud pública, una de las cosas interesantes, yo siempre manejé lo que era la inmunidad de rebaño, que aprendimos todos, y uno conoce la historia de la vacunación. Cuando no existía la cadena de frío, hace 120 años, ¿cómo transportaban las vacunas? Y lo otro, ¿en quién probaban las vacunas? En niños africanos y latinoamericanos.
que particularmente dentro de las políticas de su momento, pues no tenían la posibilidad de demandar. Y si en Europa y Estados Unidos lo prueban que son más rígidos en el tema de demandas, pues eso le genera algo de tranquilidad, pues en parte. Pero hace 120 años, ¿cómo transportaban las vacunas si no había neveras? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Es una historia supremamente interesante que habla de cómo probaban las vacunas, pero también cómo transportaban las vacunas. Y es que el transporte era humano. Ya niños latinoamericanos en barcos, porque obviamente eran barcos, no eran aviones, y a partir de ahí los ibas transportando, les daban, los vacunaban y iban produciendo, y a partir de ahí iba llegando el proceso de la vacuna. Un tema supremamente interesante que algún día ojalá puedan leer de este componente histórico. Y es que en la pandemia una de las cosas que sí no fue adecuada es que los países con mayor posibilidad de recursos acapararon las vacunas. Eso sí mostró que el que más tenía, digamos, pues acaparaba. En Estados Unidos tiene una política de tener 12 vacunas por cada norteamericano. La Unión Europea no se queda atrás, 7 vacunas. Y Canadá también, 5 por cada canadiense. Incluso acá, esto es un fenómeno sociológico interesante, la gente decía mentiras en COVID-19 para que la vacunaran. Eso es lo más curioso del mundo porque a uno le toca ir a buscar para vacunarlos, pero ahí la gente decía mentiras, es un fenómeno interesante. Incluso algunos que tenían recursos, si quieren en el chat lo pueden colocar, se iban a Estados Unidos porque al haber tanta disponibilidad iban a un Walmart y les colocaban la vacuna. Claro, esto es una demostración de inequidad, lo primero, porque claro, estos países al tener esa disponibilidad, pues salieron más rápido, el encierro más rápido se pudieron recuperar económicamente. A la fecha hubo países que no completaron los esquemas y la naturaleza es tan sabia que estamos hoy vivos y hay países que particularmente han continuado. Pero el otro detalle para mostrar lo anterior es que el director de la OMS dijo, bueno, listo, yo sé que para las vacunas cuestan, pero pues liberen las patentes, se le dijo a la industria. No, si hubiera liderado patentes, pues eso implicaba que más rápido hemos podido salir. Entonces ahí muestra que también hubo un tema comercial. Y yo argumento que el manejo de la pandemia, por ejemplo en Colombia, tuvo también elementos políticos y algo de técnicos, pero pues digamos que por fortuna terminamos saliendo. En general en el mundo se terminó dando ese manejo. Y aquí esto lo que muestra esa posibilidad particularmente de distribuir adecuadamente, porque pues digamos que ahí en la cascada de la desigualdad, el que está más atrás en estas condiciones, pues más se va a demorar en alcanzar el que está bien. Entonces hay que dar estas dichas condiciones. De esa manera, ya entendimos lo que es la promoción de la salud. Y ya la vamos, digamos, ya entendimos lo que son los determinantes sociales, perdón. Ahí tuve un lapso. Entonces, a partir de ahí, es que viene este concepto, porque claro, en 1986 ya la OMS había empezado a discutir la importancia de cómo atender a la población. Eso lo veremos en la siguiente clase, en el 78 se hablaba del tema. Y entonces aparece un término que antes no había aparecido y es la importancia de promover la salud, no promocionar, porque health promotion es promover la salud, no promocionar y se reunieron en Ottawa, en donde sacan la definición y se dice, tenemos que darle a las personas los medios necesarios para que estén y se mantengan saludables. Y aquí se empieza a discutir, y aunque los determinantes de la salud ya estaban en el proceso, no se había hablado todavía de los determinantes sociales, que para poder ser saludable hay que tener educación, ingresos, ecosistema, justicia, equidad, paz, para poder ser saludable. Entonces hay que darle a las personas los medios necesarios para que se mantengan saludables. Así fue como se contempló en 1986. Pero lo interesante del proceso es que en esta definición, cuando sale esta definición, es el nacimiento de la salud pública moderna. ¿Por qué? Porque particularmente se definen 5 estrategias para promover la salud. Entonces, no es solo el componente educativo, sino se hace la referencia a que estos elementos son supremamente importantes para realmente poder, digamos, articular. Y muchos no dependen de ustedes. El primero hace referencia a las políticas públicas saludables. Una política pública saludable no es igual a una política de salud. Ese es el primer principio importante. Una política de salud es la ley 100, que eso hablaremos la próxima semana. Una política pública saludable libre de ambientes de humo, uso de cinturones de seguridad y todo lo que la política de forma directa o indirecta
oriente sus acciones para que la gente pueda mejorar sus condiciones de salud. Entonces, ¿y de quién depende? Pues depende de los encargados de las políticas, pero como población tenemos la capacidad también de incidir en la política pública. Esto es supremamente importante tenerlo en cuenta. El segundo hace referencia a los entornos sanos y seguros. Un entorno sano y seguro es aquel entorno que apenas yo ingrese, tengo la probabilidad de ser más saludable, como les mencionaba en el ejemplo de La Guajira y, y La Guajira y Bogotá, o todo lo contrario, puede ser un entorno de riesgo. Eh, y es que particularmente el entorno es supremamente fundamental y de esto se han creado varias iniciativas. Está la iniciativa de municipios saludables. En Colombia no hay ninguno. Escuelas saludables en Colombia hay varias instituciones de educación promotoras de la salud que han llegado hasta universidades saludables. En la misma universidad, ¿cómo se logra? Y hay muy pocas universidades que particularmente lo son. Eh, Cárceles saludables, la cárcel tiene que también ser un entorno, plazas de mercado saludable en donde uno ya no va a una plaza de mercado, pero los que tienen la posibilidad de ir, el tendero también la posibilidad de educar sobre los alimentos. Entonces se capacita al tendero para que la plaza pues, sea saludable. Y hoy se habla de empresas saludables. Entonces, bajo ese componente de salud ocupacional, se dice que pues, la empresa también puede promover y es donde ustedes han visto las cosas activas. Una pregunta que yo a veces hago es, exacto, CERS. Sí, señora Sandra. ¿Un hospital es un entorno saludable? Esta vez yo le hice en un grupo de gerentes y los gerentes se rasgaron las vestiduras y decían, claro, porque en el hospital yo doy salud. Y yo le dije, no, un hospital no es un entorno saludable, un hospital es un entorno de riesgo. ¿Por qué cree que uno no lleva a los niños? Porque un hospital es un sitio en donde yo tengo mayor probabilidad de enfermarme. E incluso el personal que está allí, desde la mirada de empresa saludable, está estresado, no come bien, no duerme bien. Es un entorno de riesgo. Y por ende, pues trata la enfermedad, pero el hospital no da salud. El hospital no es un entorno saludable, es un entorno de riesgo. Y esto es importante tenerlo en cuenta para entender la integralidad de esta definición. Y entonces estos gerentes quedan un poco aburridos, pero, pero pues digamos que es importante entender conceptualmente. Ah, bueno, yo no he explicado, yo no utilizo una clase basada en la memorización. A mí me gustan las clases basadas en la comprensión. Me gusta que ustedes comprendan lo que estoy hablando. Se llama aprendizaje para la comprensión. Si estamos comprendiendo, estamos aprendiendo. Luego viene el tercero, la acción comunitaria. La acción comunitaria hace referencia a esa participación, que es esa posibilidad que las personas pueden también tener control. Hace años, cuando yo recién empecé a ser salubrista y hacía visitas a comunidades, mi señora madre, y yo siempre lo cuento, me llevó a una vereda, a un municipio que quedaba a 20 kilómetros del casco urbano de la ciudad, que era una ciudad pues, de 150.000 habitantes, pero para llegar a esa vereda, por las condiciones de la vía, uno se demoraba una hora. Cualquier ciudad, cualquier vereda es igual en este país. Pero particularmente ella me llevó para conocer una experiencia para ver qué podía hacer. Resulta que en esta vereda había un líder comunitario muy pilo y él decía que pues ir a una comunidad agrícola de cultivo de papa, tener de pronto algunas vaquitas para el tema de leche y de eso dependían. Y el líder comunitario era muy crítico y este líder comunitario primero hicieron un fondo para cuando alguien se enfermara de esa vereda sacaban del fondo para poder digamos apoyarlo en su proceso de enfermedad. Claro, población rural, agrícola, pues en ese momento pues no, la parte del seguro, incapacidad, pues no es algo habitual. Pero lo que más me llamó la atención era cuando una mujer quedaba embarazada. Cuando una mujer quedaba embarazada, sacaban del fondo para comprar la gasolina del carro que la llevaba a los controles prenatales y ayudarla con los primeros días con la alimentación de la materna. ¿Cuántos médicos necesitaba esa comunidad para entenderlo? Claro, suena romántico porque pues, también habla de la inasistencia del Estado. Entonces, un tema tan sencillo como este muestra esa importancia de esa unión comunitaria. Yo le decía
a ese líder comunitario lo felicito y es muy importante que se haga escuchar para poder tener más apoyo, pero yo no puedo hacer nada más porque usted está muy bien estructurado, es lo que uno sueña, esa participación comunitaria que es tan compleja, es tan difícil. Pero asimismo, los políticos de ese municipio no les gusta ir a esa vereda, porque obviamente, ¿qué es lo que hace el político cuando se acercan las elecciones? Prometer tejas, prometer tamales, eso sí prometen de todo, porque les llegan y les decían, no, es que necesitamos eso, pavimentenos la vía, que son 20 kilómetros, porque con eso podemos bajar más rápido nuestros productos agrícolas y estar más rápido en el hospital, disminuir el tiempo de 60 minutos a 20 minutos. Y la literatura lo ha demostrado. Con solo mejorar los caminos, se ha reducido la mitad en algunos países centroamericanos de la mortalidad materno-perinatal. Entonces, digamos que eran cosas que, aunque eran de sentido común, particularmente lo entendían y por eso a los políticos no les gustaba, porque hacían un control social interesante. ¿Qué postura política? Ni me interesó, pero era muy importante bajo esa dinámica. No sé si continuó, pero es el mejor ejemplo de la participación comunitaria. Y eso es promoción de la salud. Entonces recuerden, política pública, un entorno y participación comunitaria. Luego viene el tema de desarrollo de aptitudes personales. ¿Qué es lo que ustedes y lo que la comunidad hace para ser saludable? Aquí viene una reflexión interesante. Esto no se gana por generación espontánea. La gente no dice, oh, me siento como algo enfermo, tengo que ser más saludable. Eso no ocurre. Ojalá eso fue lo que ocurriera. Para que este tipo de situación se dé, hay que enseñarlo. Alguien tiene que promover esas aptitudes personales. Y es que el problema, como ustedes verán en Educación para la Salud, es que la educación fundamentada en el miedo no es efectiva, porque eso ustedes lo verán, el adulto mayor que ha fumado y que uno le dice deje de fumar de manera punitiva y apenas se siente mal, deja de fumar, pero apenas se siente bien, vuelve a fumar. Y es supremamente importante desarrollarlas. Y aquí les voy a contar un ejemplo. ¿Ustedes saben cuál es el país con mayor expectativa de vida del mundo? Singapur. Y uno de los altos, y esa no se la cree nadie, es España. España tiene dos factores que en varios estudios han salido interesantes. Uno es la dieta mediterránea y el segundo es la siesta después del almuerzo. Es un hábito saludable, la siesta después del almuerzo, siesta, porque ayuda a disminuir la resistencia a la insulina. Pero acá en nuestro entorno, como en Japón, en México y en Colombia, incluso cuestionamos a una región del país que se toma la siesta, pero es un hábito saludable porque creemos que la siesta es una forma de pereza. Pero ojalá podamos instaurar, y algunos dirán, ojalá mi jefe nos pueda escuchar, pero como profesionales de la salud es demasiado complejo. Entonces, para ver la importancia del entorno sano, porque en España es habitual la siesta más ese entorno, más el desarrollo de aptitudes personales. Pero esto no se gana porque sí, es importante realmente enseñarlo, es supremamente importante. Y por último, se dice que la promoción de la salud, la reorientación de los servicios a la promoción de la salud es el último punto, porque el servicio se enfoca solo en la enfermedad, y esto se sabía de la LOM, y es importante que en el servicio podamos promover. Claro, ustedes preguntarán, pero es que en el tiempo de consulta no alcanzamos. ¿Quién dice que tiene que ser en el tiempo de consulta? ¿Quién dice que tiene que ser exclusivamente el médico? Un problema de atención primaria que hace parte de la siguiente clase es pensar particularmente que un sistema está centrado exclusivamente en el médico. Porque cuando un sistema se centra de esa manera, pues tiende a fracasar, porque el resto de profesionales son supremamente importantes. Y se los dice un médico que conoce todo este proceso. Entonces, es muy importante que el servicio optimice, pero eso implica una serie de condiciones laborales y otra serie de características para que esto funcione. Entonces, los cinco son necesarios y esto es promoción de la salud. Claro, está la educación, está el entorno, está la política, está todas estas condiciones que son necesarias. Y a partir de hoy, por eso les menciono que en su discurso van a incluir esos elementos de lo que es la promoción de la salud. Bien, resulta que esta fue la primera conferencia en el 86, que fue la de Ottawa. Y el mundo no se quedó conforme con eso que se planteó. Y a lo largo del tiempo ha hecho conferencias secuenciales. Ninguna conferencia ha revaluado a la otra. Adelaida, Sulbal, Yakarta, México, Bangkok, Nairobi, Helsinki, Shanghái, Ginebra han sido las 10 conferencias y la una ayuda a potenciar la otra.
y cada conferencia ayuda a entender el proceso. En el 86, estamos hablando del anterior milenio, que fueron las 4 primeras, se entendió lo que es promoción de la salud de las 5 estrategias que ya les conté, que no han sido reevaluadas. Un año después se tiene la conferencia de Adelaida, que se enfoca solo en política pública saludable, primera estrategia. Sulval, entornos saludables, segunda estrategia. Y Yakarta, participación, reorientación de servicios y participación social. O sea, el mundo se demoró aproximadamente 11 años, todo lo que fue el anterior milenio, en desplegar esas 5 estrategias. Cuando ustedes les digan, pero es que esas 5 estrategias son antiguas, no. El mundo trazó del 86 al 2000, si se puede decir, la importancia de entender que eso es necesario para que podamos estar saludables. Ya con la llegada del nuevo milenio en México, se habla de la efectividad. ¿Por qué? Porque pues, lo anterior parecía romántico. Esto es importante decir, oiga, la promoción de la salud sí sirve. La promoción de la salud es muy importante y es por eso que en el 2005 en Bangkok empezaron a incluir dos cosas. Empezar a tener evidencia, porque es muy importante hace 20 años empezar a documentar que esto realmente sí sirve con base en estudios. Y lo segundo, así le duela a muchos, que para que seamos saludables hay que incluir al sector privado. Porque es que lo público tiene su componente, pero que tenemos que trabajar colaborativamente con el sector privado para poder armonizar. Por ejemplo, la industria de alimentos. Yo he hablado con, por ejemplo, con ingenieros de alimentos, porque uno dice, es que la comida ultraprocesada, es que son muy malos, quieren matar a la gente. Si la comida no fuera procesada, habría inseguridad alimentaria, porque la comida se dañaría muy rápido. Primer conclusión. Y es que ellos no, algunos, o por lo menos los que yo conozco, no lo hacen de malos, porque no hay un sustituto al sodio, que es el que permite que la comida no se descomponga. Para eso se le aplica sodio, y el sodio, pues ustedes saben que pues, es el componente de la sal. Entonces, por eso es muy importante incluirlo para que el mismo sector privado ayude también al sector público, a esa salud pública, a integrar. Y esto se dijo en el año 2005. 2009 Nairobi dice salud y desarrollo. Si yo tengo salud, mi país se va a desarrollar o mi entorno. Entonces, importante, salud igual a desarrollo. Helsinki, salud en todas las políticas. Entonces, un problema incluso que tiene aquí Colombia es que el Ministerio de Salud es aislado, no se habla con educación, no se habla con MinCiencias, no se habla con MinTIC. Y si yo quiero establecer atención primaria, esos 4 ministerios son importantes, pero también vivienda, también transporte. Entonces, salud en todas las políticas, porque ustedes van a encontrar, pueden verles de la mirada determinante de lo que ustedes quieran, pero la salud tiene que estar en todo el proceso de políticas. En el 2016 en Shanghái, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Salud igual a Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y en la pandemia, salió la décima, no ha salido otra, pues posiblemente este año o el siguiente salga la siguiente, salud para el bienestar. Salud es igual a bienestar. Además, dentro de las estrategias, ustedes lo mencionaron y no está mal, la educación es supremamente importante, pero se dice que tiene que haber un equilibrio entre 3 componentes, porque es que nosotros decimos que educamos cuando realmente informamos. Cuando damos recomendaciones y signos de alarma y lo colocamos en la historia clínica y decimos educamos al paciente, la mayor mentira, porque lo estamos educando. Y educación implica cambio o posicionamiento a largo plazo que realmente el paciente, y eso no se logra con una consulta, está demostrado en la literatura. Lo que nosotros hacemos es informarlo, a veces desinformamos y no nos comunicamos. Por eso la estrategia información, comunicación, educación, entendida a cabalidad es supremamente importante y requiere algunos momentos. En consulta se puede informar, pero también comunicar, algunos nos comunicamos con los pacientes, pero la educación implica procesos mucho más complejos y se dice que o estrategias que no son las convencionales. Por eso les decía, en la historia clínica decimos mentiras. No, pues es una forma jocosa de decirlo. Y ya aquí para finalizar la primera parte, que es la más larga, uno creería, pues están los entornos, las escuelas saludables, cárceles, plazas de mercado, que hacen parte de ese proceso. Bien, ya llegamos a la, porque ya vamos al tercer tema de los 3 contemplados. Y es que particularmente a mí me gusta tomarme un tiempo importante para que ustedes entiendan o comprendan, mejor, excúsenme la expresión,
lo que es la promoción de la salud, cómo realmente podemos ser saludables. Porque si se fijan, aunque el hospital tiene un rol importante, depende de otros factores que dentro de la comprensión de este proceso formativo es supremamente importante. Cuando ustedes van a otros módulos, pues van a ver algunas características. Y entonces la primera pregunta que yo les hago, y aquí para descansar un poco, es ¿qué elemento es necesario para prevenir la enfermedad? Que es la contraparte de la promoción de la salud. ¿Qué creen ustedes que es necesario para realmente prevenir la enfermedad? Entonces, los voy a empezar a leer. Alfabetización, educar, educación, autocuidado, educar, entendimiento, hábitos de vida saludable, hábitos de educar al paciente, educar sobre hábitos de vida saludable, control de factor de riesgo, educación, vacunación, estudio. Bien, entonces ya vamos complejizando un poco más. Entonces, lo que has mencionado es apropiado y a partir de lo anterior, digamos, de estas diapositivas, nos devolvemos a ese continuo de salud y enfermedad. Ustedes se dieron cuenta que hoy son 30 diapositivas. Realmente da para este espacio de 2 horas y ya nos quedan particularmente 8. Realmente esta parte es más corta y está orientada nuevamente a comprender. Pues resulta que así como comprendimos la salud, desde esos determinantes y cómo podemos promover la salud, la enfermedad tiene un ejercicio similar. Y es que la enfermedad se comprende desde la historia natural de la enfermedad. Sé que todas las enfermedades tienen un proceso evolutivo que se llama historia natural. Y es muy importante para ser resolutivos conocer toda esa historia natural. Es fundamental porque es donde ustedes pueden llegar a intervenir de todas las enfermedades. Y a partir de ahí, la forma de intervenirla no es con la historia natural, es con la prevención de la enfermedad, que la prevención de la enfermedad no es solo evitar que la enfermedad aparezca, porque si la enfermedad ya se tiene, también se puede hacer prevención y de forma clásica se han contemplado 3 periodos de prevención de la enfermedad, de forma clásica. Ahí hay una trampa. Y es que, y esto es importante tenerlo en cuenta, Lewin y Clark, y me gusta utilizar referencias anteriores porque pues, esto no ha sido revaluado. En 1965 establecieron que todas las enfermedades tenían un proceso que se llamó, o una evolución que se llamó historia natural de la enfermedad. ¿Qué es lo que cambia acá? Aquí lo que cambia es el tiempo de evolución, porque mientras hay enfermedades que es inmediato, hay enfermedades que pueden durar 30, 40 años en tener dicha evolución. Pero se dice que todas las enfermedades tienen ese periodo, tienen ese proceso. Y el proceso se puede dividir en dos, prepatogénico y patogénico. El prepatogénico aborda el periodo número 1 y el patogénico del 2 al 5. El prepatogénico es antes de la enfermedad. Entonces, no estoy enfermo, pero estoy en riesgo de adquirir la enfermedad. Y es importante conocer esos factores de riesgo. Y el patogénico implica ya tengo la enfermedad y es la misma evolución de esta. El periodo prepatogénico es esa interacción de esos factores de riesgo que pueden permitir o van a promover, valga el término, o van a predisponer mejor a adquirir la enfermedad. Por ende, es muy importante entender los factores de riesgo, porque cuando ustedes lo dijeron, aquí es donde vienen las actividades educativas. Pero la enfermedad ingresó. Entonces, supongamos que estamos en periodo invernal y hay gripa, entonces yo puedo evitar los factores de riesgo, lavarme las manos, pero me dio gripa. Entonces, me ingresa el agente microbiológico, ingresa por el tracto respiratorio, el torrente sanguíneo, y es ahí donde ocurre el primer periodo patogénico o el 2 en la diapositiva, que se llama el patogénico subclínico, es en donde ya se empiezan a dar los pequeños cambios microscópicos o macroscópicos, pero que no generan sintomatología. Esto es supremamente importante. Aquí no hay sintomatología y la enfermedad se detecta en esta etapa de manera casual o accidental. Y es aquí en donde tienen sentido las pruebas de tamizaje. Ojalá todas las enfermedades tuvieran pruebas de tamizaje,
porque más temprano yo diagnostique la enfermedad, pues más temprano la voy a poder tratar y más temprano o anticipadamente puede evitar algunas complicaciones. Entonces, este es el segundo periodo. El periodo número 3 se llama el periodo prodrómico. Prodromo viene de primeros síntomas y ahí es donde ya viene, empieza la etapa clínica, y es en donde, por ejemplo, en mi caso de la gripa, empiezo a tener tos, solo me da tos o me da un malestar general, sin ninguna sintomatología respiratoria. Y aquí es donde es supremamente importante, porque el buen clínico, con la buena historia clínica, o ojalá tuviéramos buen tiempo en consulta, es el que hace el diagnóstico en esta etapa. Por ejemplo, ¿qué puede ser la tos? Puede ser pues, la gripa, asma, alergia a medicamentos o alguna reacción adversa. Entonces dependerá de la adecuada historia clínica el poder hacer el diagnóstico en esta etapa. Y es aquí en donde también, para poder complementar en el proceso de historia clínica, se piden los paraclínicos adecuados. Y es que para la tos, y por eso es que nace la auditoría médica, no hay que pedir, o sea, uno pide algunos paraclínicos, pero orientando el diagnóstico y no para ver a qué le pega, porque también tenemos que ser costo conscientes del sistema. Y entonces, habrá algunos que mandarán para todos cuadro hemático parcial de orina, rayos X, electro, algo tendrán que encontrar, pero no es costo eficiente, esto es importante. Entonces, en el periodo clínico es donde se piden estos paraclínicos, se revisa muy bien la historia para hacer el diagnóstico de la manera más rápido posible, pero también optimizando los recursos del sistema, porque el sistema también es importante, digamos, protegerlo. Y ya llegamos al periodo clínico, que tos más dificultad respiratoria, más fiebre, es igual a neumonía hasta que se demuestre lo contrario, es una forma de decirlo. Y pasamos al periodo número 5, que es el periodo de resolución. ¿Qué puede ocurrir con una enfermedad? Se cura, la enfermedad se puede curar, la enfermedad se puede volver crónica, puede tener secuelas. Entonces, por ejemplo, tuve una fractura, pues se recuperó, pero quedó ahí secuela, invalideces o la muerte. En el proyecto de la reforma a la salud, yo pude dar un concepto y una columna de opinión, me gusta escribir, porque en el primer proyecto, cuando pasó en la Cámara de Representantes hace 2 años, hay un texto que decía que todos los profesionales de la salud nos comprometíamos a garantizar la curación de las enfermedades. Cuando yo vi ese texto, yo inmediatamente le dije a los representantes, les dije, ojo, porque ¿qué enfermedades se curan? Es una pregunta capciosa. ¿Qué enfermedades curamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué enfermedades curamos? Yo les decía, ojo con ese cuidado, porque decirle a la gente y en la reforma que vamos a curar la enfermedad es algo temerario e irresponsable. Por fortuna cambiaron ese texto, por fortuna, porque pues esto implica conocer. ¿Pero qué enfermedades se curan? Recuerde que curar es quedar igual sin ningún tipo de secuela, cronicidad. Entonces, aquí vengo a buscarlos. Educación, comunitaria, estoy aquí en educación todavía. ¿Qué enfermedades se curan? ¿O qué enfermedades tenemos el potencial de educar? Pueden contestar en el chat. Cuando he conversado con distintos profesionales, algunos han mencionado algunas enfermedades, cada vez me van enseñando más. No es el gran porcentaje, algunas infectocontagiosas, algunas nutricionales. Entonces dice, se puede curar, no queda con ninguna secuela, algunas características. El riesgo particularmente no es que uno pueda, desnutrición posiblemente, la diabetes, no, uno no cura la diabetes, la hipertensión tampoco, la obesidad puede, sin embargo, puede quedar con algunas secuelas. Entonces, digamos que recuerden que la curación es que el paciente, así como entró, salió sin ningún tipo de características. Y las quirúrgicas, una apendicitis, pues se quedó sin apéndice, tiene ahí sus secuelas, se quedó sin vesícula. Entonces, eso implica algunas condiciones y características. Entonces, son muy pocas realmente. Y esto es importante que la población lo entienda. Porque una persona que tiene hipertensión o diabetes, les ha llegado en consulta, señor, ¿usted sufre de alguna enfermedad? No, ninguna. ¿Y toma algún medicamento? Sí, claro, tomo este, porque las enfermedades crónicas tienen la condición de que al ser asintomáticas, generan la sensación de que el paciente está sano y ahí es donde está la subjetividad. Entonces, eso, digamos que en cierta medida, si la sigue controlada, pues perfecto.
pero si no percibe que tiene dicha condición, pues puede llevar a o predisponer a mayores complicaciones o no tener controlada la diabetes o la hipertensión. Por eso es muy importante tener esa comprensión y también enfocar a la población, porque cuando se puso en el texto de la reforma, las personas dijeron, ahora sí los médicos nos van a curar todo. No, que eso implica también un proceso de alfabetización y educación. Es clave. Y eso muchas veces uno no es consciente porque uno no educa sobre estas características, pero claro que es fundamental educar a la población porque si no, pues eso implica también una relación médico-paciente, digamos, compleja. No todas las enfermedades se curan, es más, la mayoría no se curan. Y bajo esa dinámica, bajo ese procedimiento, que particularmente esta es otra forma de verlo, es que se crean los tres periodos de prevención. Entonces aquí está el periodo prepatogénico, aquí el patogénico, y a partir de acá, digamos que se pueden dividir los 5 periodos, y es en donde en el prepatogénico puede interactuar ese huésped, nosotros, el ambiente, eh, y el agente, que es esa condición en donde con protección específica para esos riesgos se hace lo que es la prevención primaria, la prevención secundaria, el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, y la terciaria rehabilitación. O sea, la historia natural está completamente condensada y articulada con los niveles de prevención. Niveles de prevención, que particularmente en esta diapositiva los voy a explicar un poco mejor, también se dividen, porque el periodo prepatogénico responde a la prevención primaria. Algunos confunden promoción de la salud con prevención primaria. Y hay una diferencia grande. Mientras la promoción de la salud es general, la prevención primaria está enfocada en grupos de riesgo. Y eso cambia. Ustedes van a ver en la siguiente diapositiva, porque es que no son 3 periodos, son 5 de prevención de la enfermedad. El periodo que les voy a mostrar ahorita, que es la prevención cero, sí se confunde con promoción de la salud, pero la prevención primaria es absolutamente clara, porque la prevención primaria está enfocada a que esa población de riesgo no adquiera la enfermedad. Por ejemplo, en mi caso, y se enfoca en la población diana, que es la que está en riesgo. Yo nunca tendría riesgo de cáncer de cuello uterino. Por ende, las actividades de prevención primaria, bueno, eso puede ser discutible. Por ejemplo, el virus del papiloma humano, pues no, yo no tendría riesgo de cáncer de cuello uterino, pero importante también no transmitir el virus del papiloma para prevenir a la población en general, pero sería más por el otro lado. Implica intervenir factores de riesgo. La vacunación es prevención primaria. Algunos decían que en la pandemia es que no es una vacuna porque me está generando, igual la enfermedad me va a dar, pero es que la vacunación tiene ese doble propósito, pues también está orientada particularmente a disminuir el impacto, en cierta medida a prevenir lo que va a venir posteriormente. Digamos que tiene esa dinámica, el control de ambiente, servicios públicos, plagas, todo eso es prevención primaria. La secundaria se llama diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Y no es solo evitar que la enfermedad aparezca, hagamos un diagnóstico rápido para poderlo tratar de manera más rápida. Se enfoca en el patogénico subclínico, como les dije, ojalá existieran muchas pruebas de tamizaje. Se dice que tradicionalmente hay unos controles en donde es más efectiva la prevención secundaria. Control del niño sano o crecimiento y desarrollo, la ruta de promoción y mantenimiento es una de las consultas. El control prenatal también. Pero esta fue una pregunta que me anularon a mí del Saber Pro por lo difícil que era. ¿Por qué el control del hipertenso es prevención secundaria si ya le diagnostiqué la hipertensión? O sea, lo lógico es que yo haga diagnóstico seriado o masivo de hipertensos para poder intervenir. Pero el control del hipertenso ya es hipertenso y se considera una actividad de prevención secundaria. ¿Por qué? Esta fue una pregunta que me anularon porque era muy difícil del Saber Pro. Es salud pública avanzada. Algunos me van a decir, por las complicaciones. No, porque todas las enfermedades tienen complicaciones. Pero, ¿qué pasa particularmente en el control del hipertenso? Y miren la palabra, que es la parte semántica, por ser rebuscado. Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Yo que busco diagnosticar en el hipertenso, ya lo dijeron, riesgo cardiovascular, que particularmente no tenga otras comorbilidades, diabetes, dislipidemia, etcétera,
Entonces, lo que yo busco evitar en ese hipertenso y diagnosticarlo prontamente. Es una pregunta muy avanzada, digamos, pero pues, digamos, ayuda a comprender. Y se dice que también uno busca con diagnóstico precoz evitar prontamente esas complicaciones. Y la terciaria es la rehabilitación, que porque tengo cáncer, porque tengo SIDA, no hay nada que hacer. No, tengo que intentar devolver, inclusive también aquí está la paliación, de la mejor manera al paciente a su entorno familiar, laboral y comunitario. Entonces yo tengo que intentar avanzar en ese proceso y es por eso es supremamente importante particularmente avanzar en los tres periodos, pero no son los únicos. Resulta, resulta que salieron dos periodos más. Uno se llama Primordial Prevention o prevención primordial, que es la prevención cero, que está entre la promoción de la salud y la prevención primaria. Y está la prevención cuaternaria. Se dice que la prevención cuaternaria es la prevención del uso innecesario de recursos o el intervencionismo médico innecesario excesivo, como por ejemplo el abuso de formulación de antibióticos, es prevención cuaternaria. O sea, evitemos la resistencia antimicrobiana. Si el paciente, según la literatura, tiene un esquema, no inventemos esquemas. Hay que utilizar las guías de práctica clínica porque eso implica un costo para alguien, la costoconciencia del sistema. El encarnizamiento terapéutico es un componente aquí supremamente importante que es la prevención cuaternaria, que es importante entenderla. Y la prevención primordial fue un fenómeno que nace en 1978, no diría así de viejo y no conocía que era una prevención cero, no. Lo que pasa es que fue un fenómeno que asumió desde la epidemiología moderna, desde hace aproximadamente unos 20 años, pero pues no ha sido tan difundido. Se dice que es la prevención de la prevención, porque en Europa, porque esto viene particularmente de Europa, se dieron cuenta que la carga de las enfermedades crónicas era tan alta que ya el personal sanitario pues no iba a alcanzar para responder a estas necesidades. Entonces se unieron pues cardiólogos, intensivistas, médicos familiares, médicos generales, profesionales de enfermería y pediatras para poder, digamos, trabajar en el tema y decidieron particularmente enfocar la prevención de enfermedades crónicas desde una mirada temprana y anticipada. Claro, uno diría las enfermedades crónicas en prevención primaria es un adulto de 40 años con algunos factores de riesgo. Pero aquí dijeron que la prevención primordial, que tiene elementos de promoción de la salud, o sea, se los valgo, se hace de manera anticipada. Es la prevención de enfermedades crónicas o de otras condiciones de manera temprana. Es lo que se conoce como prevención primordial en la primera infancia y en la infancia. Yo puedo promover hábitos alimenticios, actividad física, etcétera. Pero aquí es donde viene un paradigma interesante. Resulta que el niño, y eso yo trabajo mucho con niños, el niño sabe qué cosas son saludables o qué cosas no son saludables. Pero hay algo que ocurre en ese niño que cuando llega a la adultez se le termina olvidando y es el entorno familiar y también es el entorno de los profesores. He trabajado profesores y familiares que dicen esto no es importante y el niño con el tiempo pues va asumiendo eso como algo habitual. Pero la parte más interesante que de pronto ustedes pueden preguntar, ¿y yo por qué tengo que promover la actividad física en los niños? Que el niño es muy activo. O sea, ¿por qué? Lo que pasa es que y esta fue una discusión que yo tuve con el Ministerio de Educación y no logré ganarla. Ellos me ganaron. Porque ellos decían, es que eso hace parte del currículo. Sí, pero está mal. Cuando ustedes, yo creo que se remonten a sus colegios. Y quiero que recuerden cuando ustedes estaban en la clase de gimnasia, educación física, como se llamaba, ¿qué tenían que hacer ustedes para sacar una buena nota en educación física o en gimnasia? Quiero que particularmente rememoren. Entonces, y quiero que escriban en el chat. ¿Qué hacen ustedes para sacar una buena nota en educación física o gimnasia? Cuando estaban en el colegio, en primaria, en bachillerato, ¿qué tenían que hacer ustedes? Hacer todos los ejercicios, de pronto el equipo, el entrenar fuerte, el que corriera más, el que hiciera más cestas, el que metiera más balones, o el que perteneciera a un equipo que iba a los intercolegiados. Y entonces, la actividad física que nos enseñan a nosotros en el colegio es una actividad física competitiva, pero no como un hábito de vida.
Eso se lo dije al ministerio, porque no todos van a ser James Rodríguez, pero sí todos pueden ser adultos significativos con hábitos saludables. Y me pasó a mí, no sé a ustedes, que tenía compañeros ultradeportistas y hoy tienen sobrepeso y obesidad. Y uno los ve porque eso que hicieron en el momento que era competitivo, pues no lo siguieron haciendo porque no lo mantuvieron, no mantuvieron ese hábito saludable y pues llegaron a enfermedades crónicas. Entonces el principio de la prevención primordial es ese, que la actividad física y la alimentación se mantenga desde la primera infancia y la actividad física permee los currículos escolares. Esa fue la parte que el Ministerio de Educación me dijo, no, porque pues no podemos modificar el currículo escolar, los profesores tienen tantas características. Y yo le decía, es más importante para mí que los niños pues, sean activos, pero que entiendan, porque obviamente un profesor de educación física nunca habla, siempre es vaya y corra, haga los ejercicios, pero no que entiendan y que lo mantenga a lo largo de la vida. Es supremamente importante. Entonces es un tema competitivo y no como una habilidad para la vida. Por eso es de los niños es importante empezarlo a enseñar, porque cuando lleguen adultos va a ser más sencillo que mantengan esos hábitos saludables. Es supremamente importante ese componente y principio de la prevención primordial. Entonces, prevención primordial, prevención anticipada, primaria, factores de riesgo, secundaria, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, tercera, rehabilitación y cuarta, evidencia o evitar intervencionismo o uso excesivo de procesos médicos. Esos son los 5 periodos. Y es muy importante porque todos tienen un grado de importancia fundamental. Y desde el punto de vista de costos, es claro que es más barata la prevención primaria y no quiere decir que no hagamos terciaria, hay que hacerla, pero si entre más primaria, digamos, entendamos y podamos permear la población, y ojalá primordial, pues vamos a poder optimizar los recursos en ese pico de lo que es la prevención terciaria. Ya estamos llegando a las últimas 2 diapositivas. Y es que también es importante entender que hay grupos de enfermedades. Que The Global Burden of Disease, un estudio en 2019, y esto lo pueden encontrar de previamente, dice que hay 3 grupos de enfermedades y estos grupos de enfermedades van a depender de la población. Entonces se dice que hay países o hay regiones que nacen muchos niños, pero se mueren tempranamente las enfermedades materno-perinatales, desnutrición, infecciosas, y entonces son pirámides anchas con expectativa de vida corta. Entonces son países subdesarrollados y que tienen este grupo de predominio de enfermedades. Están los países que pudieron superar, mejorar las condiciones de vida, que son los países desarrollados, donde se disminuyen los niños por una condición demográfica, se incrementa por las condiciones de desarrollo la expectativa de vida, y cuando se incrementa la expectativa de vida y envejece la población por un proceso fisiológico, pues se da un predominio de enfermedades crónicas degenerativas y cáncer, enfermedades del grupo 2. Y hay un grupo, este es de países desarrollados, y hay un grupo de países que por algunas condiciones sociales, geopolíticas o económicas tienen un grupo adicional que son el grupo que no entran en el 1 ni en el 2, que pueden estar relacionados con violencia, homicidios o suicidios, porque pues esto puede ser tanto en países subdesarrollados como desarrollados, o accidentes. La pregunta que yo les hago es, ¿y en Colombia cuál es el grupo más predominante? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Qué grupo de enfermedad es el más predominante en Colombia? ¿Enfermedades del grupo 1, del grupo 2 o del grupo 3? Interesante respuesta. Está respondiendo de manera interesante. Por perfil epidemiológico, digamos que actualmente es la 2 por agregado. En la que a los 90 era la 3, hace como 100 años era la 1. Y cuando un país, cuidado con esto, pasa del grupo 1, subdesarrollado, al grupo 2, o sea, digamos que tiene nacimientos y empiezan a disminuir, se dice que el país pasa a un proceso de transición epidemiológica, demográfica y nutricional. ¿Por qué? Porque pasa de poblaciones jóvenes a poblaciones envejecidas. Pasa de enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas. Pasa de desnutrición a sobrepeso y obesidad. Entonces, digamos que eso es lo que se llama la transición epidemiológica, demográfica y nutricional. Sin embargo, Colombia
Claro, en Colombia es un detalle interesante, los nacimientos están reduciéndose y por primera vez tenemos nacimientos ya negativos. Este año, digamos que el ANE reportó la cifra, entonces digamos que nos estamos, digamos, comprimiendo. Pero Colombia tiene un fenómeno muy particular que se llama estancamiento epidemiológico. ¿Por qué? Porque las características del país establecen que mientras en la periferia, Chocó, Alta Guajira, tenemos enfermedades del grupo 1 de predominio, en el centro y en ciudades principales del grupo 2 y en algunos sitios, por algunas disidencias, narcotráfico o paramilitares, tenemos del grupo 3. Entonces, digamos que de manera separada tenemos los tres grupos de enfermedades. Y a eso súmenle las enfermedades tropicales o transmitidas por vectores. Y por eso es que se establece que en Colombia se habla de estancamiento epidemiológico y por ende, como profesionales de la salud, hay que entender todo ese panorama. Por eso el personal sanitario en Colombia es muy bueno, porque entiende todas estas características y se forma para esto. Se forma para esto, para entender la dinámica de los grupos de enfermedades. A diferencia, por ejemplo, yo publiqué un artículo en España de la leishmaniasis desde la atención primaria, eso era rarísimo para ellos. Es más, si ustedes han visto algunas series de televisión, eh, virus mortales o parásitos mortales, fui a Latinoamérica y me dio amibiasis. Es que pues, es algo que es rarísimo, que para nosotros es algo que termina siendo habitual. Por ende, y esta es la conclusión final de la presentación, es muy importante entender todos los grupos de enfermedades por las características particularmente de nuestro país. Y por eso es que somos tan buenos. Pero es importante ir un poco más allá, entendiendo esas características de promoción de la salud y prevención de la enfermedad para intentar ser resolutivos. Entonces, ya de esta manera, finalizo con la presentación. Realmente era una presentación, la que yo tenía. Digamos que no, no puedo indicar lo mismo el conferencista que estaba previamente, para poder entender de manera general lo que es la salud y enfermedad. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Recuerden, mi nombre es Erwin Hernández. Yo a veces coloco en el canal de YouTube, coloco todas las grabaciones, en redes sociales coloco algunos cursos gratuitos. Como les dije, me gusta mucho el tema de inteligencia artificial, a veces, digamos que también tema de resolutividad, de algunas noticias, columnas de opinión, para conocer la dinámica. Igual, cuando veamos la siguiente, vamos a ver un análisis muy interesante del sistema de salud, que es la parte más harta de enseñar. Entonces, pues nada, como no hay ningún tipo de pregunta ni comentario, ustedes han sido un público muy amable. Gracias por la participación, gracias por los comentarios, porque la idea era eso. Y esperamos tener la grabación lo más pronto posible, esperamos tenerla mañana y nos veríamos el siguiente martes con el siguiente tema que va a ser atención normativa. Van a ustedes el tema normativa y la idea no es memorizar, sino comprender la normativa. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche para todos. Si quieres, Paula, ya puedes dejar de grabar.